Hola, ¿qué tal? Yo soy Mara Chávez y estoy muy emocionada de darles la bienvenida a todas y a todos a Las Primeras. Hoy voy a platicar con una mujer que tiene una historia de vida súper interesante, que ha conquistado muchas cumbres y que fue la primera mujer latinoamericana en llegar a la cumbre del Everest. Pero además de esta, ha sido la primera de muchas otras conquistas y estoy muy contenta de estar hoy contigo aquí, Elsa. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes para esta invitación en las primeras. Bueno, creo que son consecuencias, pero vamos adelante con todo y gracias de nuevo. Hasta hace muy poco, las mujeres no podíamos hacer muchas cosas, pero hoy la estamos rompiendo. Queremos que conozcas a las mujeres que lo lograron primero, que ya rompieron su techo de cristal y nos están abriendo camino a las demás. Esto es Las Primeras por Lid. Elsa, yo entiendo que a los 15 años empezaste tu carrera deportiva formalmente. O sea, me impresioné de leerlo. Bueno, creo que en general los deportistas están muy decididos desde muy jóvenes para echarle todas las ganas, para prepararse y para dedicarse a eso que es su pasión. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo a los 15 años decides empezar a ya ser profesionista en temas de alpinismo y escalada? Bueno, realmente no empecé siendo profesional en esto, sino sencillamente fue como una forma en la que mi cuerpo, mi mente eran libres y hacían lo que le gustaba. Lo fui encontrando poco a poco. Al principio yo quería volar, yo quería ser paracaidista y no se conjuntaron las situaciones para hacerlo. Sin embargo, en el camino sí se me atravesó la montaña y fue como una opción B para poner en práctica esa, pues quizás idea de volar, pero en diferente forma, de despegarme del piso, de contemplar desde lo alto, y fue algo que me llenó mucho. Y pues esa facilidad la tuve a los 15 años y fue la escalada en roca y el hecho de colocar mis manos y mis pies en donde mi mente veía, porque primero ven los ojos, por supuesto, pero la mente percibe todo eso. Y entonces cómo iba moviendo mi cuerpo fue lo que me hizo decidir ser escaladora, y poco a poco me fui incursionando, fui entrenando más y me di cuenta que eso era lo mío, la escalada. Primero empecé escalando en roca. Sí, leí que que fuiste la primera mujer latina también en subir esta, esta cumbre muy importante de Yosemite, ¿cierto? En el Capitán, ajá. Y bueno, pues, pero como decíamos al principio, son consecuencias, ¿sabes? El hecho de muchas veces ser la primera es como cuestionarte a ti misma, ¿qué es lo que ha impedido? Y en mi caso era darme cuenta de que había nivel y habían posibilidades. Y muchas veces ponemos lejos de nuestro nivel y esas posibilidades, ponemos a un lado la confianza. Y hay quienes, y lo he visto en el deporte a lo largo del tiempo, desde que yo empecé hasta la actualidad, que veo que muchas personas dicen, es que yo no tengo el apoyo. Yo creo que todos nacemos sin apoyo y nos vamos poco a poco abriendo el camino, y eso es importante, pensar la capacidad que tienes, de lo que eres capaz de hacer pues con ello, y entonces buscar las formas, porque si te quedas sentado sabiendo que tienes capacidad te frustras porque no encuentras ese apoyo. Oye, Elsa, ¿y en qué momento dijiste, ok, esto no es un gusto, esto es una forma de vivir, me voy a dedicar a esto a full? ¿Y cómo lo conseguiste y en qué consiste también? Mira, yo veo a muchos de mis compañeros o escaladores actualmente, y bueno, yo no escalo con ellos son muy jóvenes, tienen mucho ímpetu, así fui yo también. O sea, no nos cuestionamos en ese momento que esa es la pasión. Y yo creo que es importante darle cabida a todo ese potencial que traemos dentro. Llámale el arte, llámale el aspecto académico, el aspecto deportivo, el que tú quieras. Siempre todos traemos algo ahí adentro y todos tenemos nuestro momento.
y creo que es muy importante dejarlo fluir, dejarlo florecer, acompañarlo, sentirnos capaces, porque el momento es ese, o sea, si estamos esperando el momento ideal, pues, estoy segura que nos vamos a ir a la tumba muchos sin que llegue ese momento ideal. Así es, y a ti te inspiró a alguien, dijiste, ah, esa persona se dedica profesionalmente a esto, entonces yo también puedo. O sea, ¿tuviste algún ejemplo a seguir que te haya motivado y que te haya animado a buscarlo? Yo creo que esos modelos siempre van cambiando a lo largo de la vida y de la evolución de nuestra vida misma. Mis mismos compañeros con los que escalaba eran mis, como que los que poníamos los límites en ese momento. Entonces, para mí, ese límite era tratar de superarlo. Y si no podía, pues irme a entrenar más. Entonces, esos modelos fueron cambiando. Sin embargo, ya cuando di el paso hacia los Himalayas, sí me di cuenta que a nivel global habían otras personas que se movían en otros niveles también y tratar de emularlos, aprender de ellos, qué era lo que les movía. Y me di cuenta finalmente que es lo mismo que a todos nosotros y que todos somos capaces de ser ese número uno, por ponerle un título, a nivel global. Sin embargo, el número, el récord, el ser el primero, pues es algo intangible que se va. Yo creo que es algo que por lo que no hay que pelear, que llega por consecuencia. Y estoy convencida en todo lo que he aprendido que lo más importante es gozar el proceso, aprender de cada paso. Y ya si llega a la cumbre, esa es una maravilla. Porque también entiendo que en el 89 te quedaste a pocos metros de la cumbre del Everest, según lo que leí, y 10 años después regresas. Sí, mira, es justo lo que yo creo que daría, que dejaría en claro de que no se busca realmente o que yo no buscaba ese ser la primera, ¿no? Sino que son consecuencias. De hecho, me atrevería a decir que la misma montaña e igualmente la montaña de la vida va eligiendo ejemplos, va eligiendo quién sí, quién no. Y a veces decíamos nosotros escaladores, oye, qué injusta es la montaña, cómo le da chance a esa persona y nosotros que... Pero sabes qué, yo creo que la montaña de la vida nos reserva muchos aprendizajes. En mi primer intento, como mencionas, yo estuve a 98 metros de convertirme en la primera mujer, bueno, en una pareja, en la primera pareja en el mundo en llegar a la cumbre más alta del planeta. Y ese era el objetivo y no se pudo cumplir. Sin embargo, pasaron 10 años, y no 10 años de estar intentando, sino de estar sanando muchas cosas. Creo que como ser humano es muy importante aprender de esas lecciones que la vida nos tiene y cómo podemos evolucionar. Muchas veces no lo vemos en ese mismo momento, ¿no? Por ejemplo, a mí la montaña me estaba dando la gran oportunidad de estar viva y me lo demostró con la muerte de mis compañeros en esa misma expedición. Y yo no lo entendía, yo seguía sintiéndome frustrada por no haber llegado a la cumbre, y no solo yo, te juro que no me importaba tanto yo, sino que haber frustrado el ascenso de mi ex esposo. Y me sentí muy mal durante años y yo lo platicaba en las conferencias y gracias a eso como que fui entendiendo lo que pasaba. Mencionas 10 años después regresé. Regresé en mismo 89 y tampoco pude subir. Y fue eran otras épocas, o sea, no era épocas como actualmente donde ya te tienen la cuerda fija, donde te tienen todo enchufado para que subas, vayas y goces de fotografías. En estos momentos que yo te narro, pues nosotros sí abríamos nuestra huella, decíamos por dónde, en qué momento, no éramos un títere ni un turista de altura, ¿no? Entonces eran otras situaciones y yo tomé la decisión de alejarme de las montañas del Himalaya un rato porque la verdad es que fueron golpes muy, muy duros de pérdidas de compañeros. Entonces, 10 años después, donde ya había ido yo a otras montañas, a la isla de Baffin, también en Patagonia,
con primeros ascensos también. Regresé incluso al Himalaya, la tercera montaña más alta del mundo, porque según yo, fíjate lo que son los egos. Yo quería ser la primera mujer, ahí sí quería ser la primera mujer en el mundo en llegar a una cumbre de más de 8,000 metros, que era el Canchenjunga. Ninguna mujer la había subido. Y pues la montaña dijo no. Entonces, bueno, pues hubo que regresar. Y aquellos 10 años después ya era mamá yo. Mm. Eso de que la montaña dijo no es por condiciones, ¿no? Que de ese día, de tu persona, del clima, o sea, me imagino que es un conjunto de muchas cosas y está muy padre, pues, esa referencia porque, pues, así es la vida, ¿no? No, tú puedes decidir algo, pero la vida tiene otras cosas y ese día te va a enseñar, no va a ir por el camino que tú deseas, pero te va a enseñar cosas también valiosas y qué importante es aprender a aceptarlas y también, si así tú lo decides, perseverar y volverlo a buscar en el momento que las condiciones sean mejores, ¿no? Sí, yo no estoy arrepentida de nada. Creo que la vida la montaña de la vida me ha permitido tener o ser, más bien, ser un ser muy completo. O sea, yo regresé de ese intento y me convertí en el momento en que tuve mi primer deseo en madre. Y después de eso regresé al Everest y fue también una experiencia puesta en bandeja de plata porque entrené como nunca, mi motivación era como nunca. Sí, regresé 10 años después de mi primer intento a la montaña siento yo, con mucha experiencia, con lo más importante, una gran motivación. Y hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo si ya tenías 2 hijos y eran muy pequeños y por qué te fuiste? Y la verdad es que los hijos para mí fueron la motivación de prepararme como nunca para regresar con ellos y continuar con mi vida de madre, porque yo no iba en una situación de tengo que subir a toda costa. No, mi experiencia fue muy clara, fue como un llamado de la montaña en el que yo no entendía por qué, honestamente. Hoy lo entiendo. La montaña me permitió darme cuenta de mi potencial como mujer, de que soy capaz de ponerme metas, de hacerlo en mi estilo y no seguir a nadie. Entonces, eso fue lo que me enseñó la montaña y estoy súper agradecida porque fue una maestra de altura. Claro, me encantó esto que leí hace rato, que tú tienes un libro que se llama Triunfar al Extremo y eres conferencista, has estado en muchísimos lugares inspirando a muchísima gente y me encanta esta frase de todos tenemos montañas a escalar. No importa a lo que te dedicas o lo que haces, ni el tamaño de la montaña comparado, o sea, no se comparan, pero para cada quien es una montaña realmente todo a lo que nos enfrentamos y los retos. Me gustaría saber también cómo, me imagino que era un mundo, es un mundo, antes me imagino que un poco más, pues donde el nivel de proporción hombre y mujer era abismal. Todavía se ve, pero ya son muchas más mujeres las que lo hacen por gusto o se dedican profesionalmente o cómo está la cosa. Sí, definitivamente han cambiado los tiempos y esto lo podemos ver en todos los ámbitos también. Cada vez somos más mujeres. Sin embargo, si yo me pongo en el momento justo actual en el que está el alpinismo en México, la verdad estoy fascinada y agradecida de haberlo hecho cuando lo hice, cuando ni siquiera habían las facilidades que actualmente hay. Por ejemplo, y ha evolucionado muy rápido en cuestión de vestimenta tan solo, que antes no existían para mujeres cosas, ni siquiera una mochila. Y es que la fisionomía de la mujer es completamente diferente a la del hombre, entonces no cargabas realmente como se debe cargar. O sea, y a lo mejor la gente que nos escucha pensará, ¿y cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, porque para cargar no se carga con los hombros. Entonces sí es importante esa anatomía, ese corte de la mochila, etcétera. Entonces sí ha cambiado mucho.
sí me enfrenté a cosas completamente, pues, ¿qué te puedo decir? A incomodidades más que nada, pero yo creo que una vida cómoda totalmente, pues no es para un alpinista verdadero. Ujú. Qué interesante eso que dices de cómo hasta las marcas, el diseño, dejó de decir, ok, no solo hay alpinistas hombres, también hay alpinistas mujeres y hay que ver por las diferencias para hacer productos más adecuados también para ellas. Tú me comentabas también que ahora pues haces mucho de activismo en temas de montañas y me platicabas también el tema de los baños que me pareció súper interesante. Sí, fíjate que, bueno, estoy muy feliz, es la primera entrevista que doy después de los baños. Esto justo acabamos de regresar y venía mi mente viajando tanto desde que fue un proyecto de una simple plática hasta, pues ahora, ¿no? Verlo completarse. Y fue muy lindo porque pues en la montaña, generalmente te estoy hablando de hace muchos años que éramos muy pocos, en la montaña pues ibas al baño y pues sí, lo echabas en una grieta y ya con el tiempo se supone que eventualmente va bajando, porque así como que se limpia, no, estoy hablando de las heces y de la orina, o sea, para ser claros. Porque luego la gente se escandaliza, ¿cómo hablas de eso? Pues sí, es lo más natural, ¿no? También. Pero volviendo a aquello, yo cuando ya dejé de escalar a altos niveles y estaba en México, me entero, porque yo ya dejé de ir a la montaña porque se ha vuelto tan masivo, me entero que nuestra Iztaccíhuatl está extremadamente sucia y que si quieres subir ya no hay ni siquiera una piedra limpia donde digas lo tapo con esto. Entonces, pues toca la investigación y qué se puede hacer, qué se hace en otros lugares y qué podemos hacer aquí en México, ¿no? Entonces sí toca como todo en todos lados, la educación, primero, eso es lo primario, ¿no? Educar a la gente a que las heces no se descomponen allá arriba por el extremo frío, por la altitud. No hay organismos que sobrevivan, entonces hay que bajarlas. ¿Y cómo las voy a bajar? Pues como las de tu perro. O sea, te llevas una bolsita que se biodegrade eventualmente, no de plástico por supuesto, y se van a hacer unos popotubos. Por ejemplo, ahora que estábamos pintando los baños allá en el Parque Nacionalista Popo, llegaron unos chavos a decir, pero es que pues ya habían dicho que se iba a hacer, se iba a implementar lo del popotubo allá arriba y qué pasó, y yo les dije, ¿y tú traes el tuyo? Y me dijo, no. Entonces, es cuestión de todos, o sea, todos vamos al baño, todo es un deberíamos, todos deberíamos, si vas a ir a la montaña, si vas a salir a hacer una caminata a la naturaleza, lleva tu popotubo, así como llevas para el perro, lleva para ti y lleva algo en que regresarlo. No es malo, no pasa nada. Y bajarlo de allá, tampoco lo vas a ir a tirar en la primera curva. Entonces, esa es en la parte alta. En la parte media estamos con los baños secos. Un baño seco también, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona? Acá en la montaña se retira todo, todo cae en un contenedor y los contenedores hay una persona dedicada en cuerpo y alma desde las 7 de la mañana hasta casi las 7 de la noche. Ahí, imagínate, abriéndole a la gente. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura todavía de que nos dejen solo algo. Ya nos intentaron vandalizar los baños y apenas terminamos. Entonces, es importante pues que la gente conozca que un baño seco no tiene agua. Pero ¿y dónde me lavo las manos? Carga tu agua. ¿Por qué? Porque ya todos nos encargamos de que el Iztaccíhuatl ya no tiene glaciar, y ya no tiene nieve, ya no hay agua siquiera para que escurra, bueno, queda lo que está escurriendo para las poblaciones de abajo, pero eventualmente eso se va a secar, ya no vamos a tener agua. Entonces es algo cierto y que nos deberíamos escandalizar y decir, ¿cómo coopero? ¿Qué hago?
desde nuestra casa, podemos hacer mucho. Qué impresión y qué tristeza saber cómo, pues, la naturaleza y nuestro planeta, pues, está cambiando mucho, obviamente, para mal. Y tú que viste, me imagino, Elisa, en otro contexto, ha de ser como un tema muy personal para ti también, ¿no? Sí, fíjate que yo te comentaba desde el principio, pues fui más escaladora en roca y para mí eso me llamaba. Y la dificultad técnica pues me llamaba mucho y nuestros volcanes no presentan, salvo si le buscas unas paredcitas por allí de escalada en roca. Pero así que se le formaran las super paredes de mixtos y cascadas y eso que me hubiera gustado, no. Entonces no fui, honestamente yo no fui mucho a nuestros volcanes. Si fui al Pico de Orizaba fue para hacer altura, pero tampoco era que iba mucho. Entonces, no, pero sí conozco obviamente cómo ha sido el retroceso de nuestros glaciares y la desaparición de los mismos. Y no estoy hablando de la última glaciación, es algo que vivimos muchas generaciones. Está desapareciendo, ha desaparecido y creo que la solución no se pueden regresar y no se pueden volver a hacer, a menos de que desaparezca la humanidad. Pero una forma en que podríamos contribuir a que las especies más o menos sobrevivan, y hablo de las especies de flora y fauna, es dejando de ir a la montaña. Dejando de invadir los espacios. Oye, también se me hizo muy interesante, pues que desafortunadamente tuviste temas de salud por unos años y dejaste de ir a la montaña y regresas justo al pico de Orizaba, ahorita que mencionaste eh, regresaste a una cumbre. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue regresar? ¿Cómo fue tu proceso? Mira, para mí, hoy que lo veo en retrospectiva, todos son regalos que hay que saber aprovechar. Tuve un infarto cerebral, uno que me dejó, bueno, que fue transitorio, pero no podía moverme, otro que no podía hablar, otro que así, he tenido diferentes. Y eso me permite darme cuenta de dos cosas. Una, que somos capaces de tomar decisiones hasta en el peor momento. O sea, y te hablo de vida o muerte. Entonces tú puedes decidir incluso ser víctima en ese momento y pobre de mí porque me pasa esto y te mueres. O, a ver, tranqui, yo he aprendido en la montaña que todo en tranquilidad. Llega un momento en el que deja de haber tormenta y sale el sol. Entonces con tranquilidad voy a salir. Y así fue como decidí salir de estos eventos. Y pues poco a poco no hacerme a la idea, porque también creo en la epigenética, o sea, no es que mis abuelos tuvieron y por tanto yo tengo, sino yo quiero transformar mi historia. Y yo soy capaz de transformar mi historia y no me voy a sentar a decir, pobre de mí, estuve a punto de no moverme, pobre de mí, dejé de hablar un rato, sino es, a ver, tranquila, ¿por qué te está pasando esto? Y cómo tiene que ser el flujo de la vida. Sí, no me dejas sin palabras porque tanto así, o sea, una mujer tan fuerte, porque no solamente haces alpinismo, o sea, eres una súper deportista que, bici, que no sé qué tantas cosas más leí que haces, y una mujer tan fuerte que se enfrenta a un reto así en la vida físico, o sea, yo puedo hacer todo y de repente la vida te deja sin poder hablar, sin poder moverte y recuperarte, pero como tú dices, todos son aprendizajes. Ay, perdóname, o sea, la resiliencia, estoy impresionada. Pues mira, la resiliencia todos la tenemos y así nacemos y si te das cuenta, porque no creo que nos acordemos ni tú ni yo cuando fuimos bebés y nos pusimos nuestros primeros porrazos, pero sí vemos en otros y estamos seguras de que nos ocurrió. Y no nos lo cuestionamos y nos paramos.
y no esperamos a que vinieran a sobarnos para seguir adelante. Creo que si aprendemos a ser nuestros propios porristas, a reconocer nuestro esfuerzo, a no esperar a que lo reconozcan por fuera, a seguir adelante y seguir haciendo por decisión, por compromiso con esta vida, porque no sabemos qué hay más allá. Lo que tenemos es esto, es lo importante. Para mí, por ejemplo, la gran motivación, te decía, para entrenar fueron mis hijos. La gran motivación también para salir adelante cuando, por ejemplo, Karina, mi hija, me dijo en una ocasión, oye, ma, tengo miedo. ¿Qué va a pasar con nosotros si tú te mueres? Y eso fue así como un golpe de adrenalina que dije, y le contesté, me voy a morir, sí, pero no en este momento. Juntas vamos a buscar al mejor doctor del mundo. Y la verdad es que amo mi vida, amo vivir y quiero hacer algo porque pues el equilibrio natural lo tenemos que buscar también dentro de nosotros. Y ojalá que pues a la gente que pueda tocar con esta plática, con esta conversación, se dé cuenta de que ese equilibrio va para todos lados, o sea, para adentro y para afuera, y que de eso depende nuestra existencia. Wow, qué bonito. Qué padre todo lo que estás compartiendo con nosotras. Me gustaría preguntarte cuál sería tu consejo para las mujeres que están encontrando en el deporte una pasión. ¿Tú qué les dirías? Sigue, búscalo. ¿Cómo, cuáles son los tips para poder vivir de eso? O, o tal vez el camino se ve truncado, pero no, no tendrían que abandonar por completo la pasión, podrían encontrar, no sé, algo que tenga que ver este, con, pues con eso, como tú, por ejemplo, alpinismo, pero ahora te dedicas a temas de conservación ambiental y sigues haciendo deporte y la misma pasión. ¿Tú qué les dirías a las mujeres que tienen una pasión, pero que todavía no han encontrado ese camino, esa forma de realizarse en él? Yo creo que cuando en verdad haces las cosas por pasión, llega lo demás, es una consecuencia. O sea, si tú buscas y es la amenaza, la tristeza y el gran problema que yo veo con las redes sociales, que todo el mundo quiere vivir de su figura bonita y de decir frases ya construidas. No es algo que les nace del corazón, no es algo que te mueve desde adentro cada célula y que estás dispuesto a morir por ello. Eh, y me estoy yendo muy al extremo, morir por ello, ¿no? Morir por eso que te apasiona. No estoy de acuerdo en que piensen que van a vivir del deporte. O sea, yo tengo una carrera profesional. Mis hijos tienen una formación también profesional por ejemplo, hablo de Karina, mi hija, que es la que ha destacado más, quizás por ser mujer, que hay menos mujeres, no lo sé, o así le toca en la vida aprender, tampoco lo sé, pero ella ahorita podría aparentar que está viviendo del deporte y la están pues sí apoyando para hacer su deporte, pero ella hace el deporte por decisión y ella es médico y ella da consultas y ella junta su dinero y hace sus cosas y diario está movida y también yo pienso que si por ella fuera no tocaría las redes sociales, pero es como se mueve actualmente el mundo. Lo mismo yo, si ves mis followers no pasan de 2000 en Instagram y así, pero ni compro, ni me interesa, ni, o sea, no estoy dispuesta a estar diciendo qué hago diario, sin embargo, sé que tengo que reportar 2, 3 ideas. Me gusta mucho conversar con la gente, me gusta dar pláticas, me gusta ver cómo se transforma, me gusta rascarle el potencial, me gusta cuando al final llegan y me dicen gracias por... Y no porque me agradezcan, sino porque entonces me doy cuenta que mi vida, mi historia, mi experiencia sirve como un ejemplo para potenciar a algunas personas y eso me hace muy feliz. Súper interesante, o sea, que, que de todos modos busquen también una forma de desarrollarse profesionalmente, ¿no? Que pueden pasar cosas en la vida también
Y como dicen definitivamente. ahí, no pongas todos los huevos en la misma, en una sola canasta. Hay que tener plan B, plan C, formarse y combinar los planes. Sí, sí, te voy a decir, por ejemplo, cuando yo estaba en esa situación de que no me podía mover y que tenía la oportunidad, a lo mejor bueno, no la oportunidad, que tenía en la mano el poder tomar la decisión de pobre de mí, ya me abandono en todo esto porque estoy mal. Yo me acuerdo que mi mente se aferraba a lo que yo era antes. Y esa mujer que tú dices fuerte, pues es fuerte en convicción, pero también tiene debilidades. Y esas debilidades creo que cuando te permites ser vulnerable, saca más fortaleza. Entonces, cuando yo me aferraba al pasado, me perdía del presente. Y eso es muy importante, el soltar. Ya no soy. O sea, los medios me hicieron la mujer de hierro, que todo lo podía, que tenía una voluntad inamovible. Tengo voluntad, sí, pero también sé pedir. Y algo que aprendí en el camino es a recibir lo que me pueden dar. Porque a lo mejor yo pido de una forma y se me da de otra. Sí, y estar abierto a ver y que la vida va ofreciendo. Buscas algo y la vida te trae otras cosas. Hay Ujú, que tomarlas claro. y reinventar y tomar Y lo eso es mejor, resiliencia. claro. Pues Elsa, muchísimas gracias. La verdad que me quedo con muchísimos aprendizajes de todo lo que platicamos, con muchísima inspiración y motivación. Y estoy segura que las personas que van a ver esta plática también va a ser así. Muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes por esta posibilidad.